Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 21. Cuando Hestia y Kael regresaron a los familiares y reconfortantes confines de su pequeño hogar, una ola de alivio los invadió, rápidamente reemplazada por el comportamiento animado habitual de Hestia. Apenas la puerta se cerró cuando Hestia se dio la vuelta, con su dedo apuntando acusadoramente a Kael y su otra mano firmemente plantada en su cadera. Muy bien, escucha, Kael. No te acerques a ninguna mujer, ¿entiendes? Ni una mirada. Te tengo vigilada, declaró, con una mezcla de fingida severidad y genuina posesividad. Intentó mantenerse firme, encarnar verdaderamente a la diosa enojada, pero en el momento en que la mirada gentil y comprensiva de Kael se encontró con la suya, su resolución se derrumbó. Sus hombros se desplomaron y un suave suspiro escapó de sus labios mientras dejaba caer su mano. Es imposible. Ni siquiera puedo seguir enojada con él, murmuró para sí misma, apenas audible, pero lo suficientemente fuerte para que Kael la oyera. Kael, siempre tranquilo en medio de sus tormentas juguetonas, simplemente ofreció una sonrisa amable y acarició suavemente la cabeza de su diosa, un gesto de afectuosa tranquilidad. Últimamente, estas manifestaciones de afecto habían ido en aumento, volviéndose más atrevidas y frecuentes, pero Kael nunca las rechazó. En cambio, se encontró disfrutándolas, y una calidez se extendía a través de él cada vez. Más allá de sus exigencias lúdicas, Hestia había experimentado una sutil transformación. Se había vuelto notablemente audaz, especialmente respecto a la habilidad única de Kael que anulaba su divinidad al contacto físico. Aunque la sensación de vulnerabilidad era intensa, ya no la rehuía, encontró un extraño consuelo sabiendo que con Kael siempre estaría a salvo. El aire entre ellos, todavía vibrando con el arrebato juguetón de Hestia, se suavizó. Sin pronunciar palabra, Kael cerró la pequeña distancia que los separaba. Sus movimientos eran fluidos, casi imperceptibles, hasta estar parado directamente frente a ella. Suavemente, con una ternura que sorprendió incluso a Hestia, se inclinó y le dio un suave beso en la frente. Gracias, diosa, por hacer todo lo posible por mí, murmuró Kael con sinceridad. Hestia se congeló. El calor de su beso parecía arder en su frente, dejando una impresión no solo en su piel, sino también en lo profundo de su mente. Su boca se abrió ligeramente y un pequeño jadeo escapó de sus labios. Por un momento, pareció perdida en un sueño vívido y despierto de Kael. De repente, volvió a la realidad, su rostro se puso rojo y un calor se extendió desde sus mejillas hasta las puntas de sus orejas. Balbuceando en voz baja, casi adorable. No hay problema. Desesperada por disimular su confusión, añadió rápidamente, intentando un tono alegre. Bueno, vamos a prepararte con la espada, ¿de acuerdo? Ahora, quítate la camisa, Kael. Voy a actualizar tu falda. Kael asintió, sonriendo suavemente, y comenzó a desabotonarse la camisa. Mientras lo hacía, Hestia notó algo notable: las numerosas cicatrices que antes desfiguraban su piel habían desaparecido gracias a su habilidad de autorrecuperación. Su físico había sufrido una transformación significativa desde el renacimiento carmesí, musculoso, definido, con hombros anchos y espalda en V. Su cabello negro hasta los hombros enmarcaba unos ojos azules intensos, con una profundidad sorprendente para su edad. Hestia, tratando de mantener la compostura, sintió como su mirada se dirigía hacia él mientras él se quitaba la camisa. La vista frente a ella era cautivadora, como un striptease privado diseñado solo para ella. Tosió entre sus manos intentando recuperar algo de compostura, mientras pensaba. Sus heridas han sanado, no tiene cicatrices. Es un gran alivio.
Kael, ajeno a su confusión interna, se sentó tranquilamente en el suelo. Estia recogió la espada recién adquirida, se perforó el dedo y dejó que una gota de sangre cayera sobre los intrincados grabados. La espada brilló, absorbiendo su esencia divina. Toma, Kael, sosténlo, dijo Estia, extendiéndole la espada brillante. Kael tomó el arma con expresión asombrada y casi reverente. Estia, sonriendo, dejó que otra gota de sangre cayera sobre su falda, comenzando a actualizar su estado. Nombre, Kael Ardent. Raza, humano. Nivel, 2. Edad, 14. Familia, familia Estia. Estadísticas. Fuerza, 10. Resistencia, 10. Destreza, 10. Agilidad, 10. Magia, 10. Tras unos minutos, Estia cerró su falda, satisfecha de no haber pasado nada por alto. Entonces, ¿qué tal se siente la espada, Kael?, preguntó ansiosa. Kael hizo algunos movimientos de práctica. Es una gran espada, diosa, dijo, frunciendo el ceño, pero cuando la sostengo, mi agarre se siente aburrido y hueco, casi antinatural. Estia comprendió de inmediato. Ah, sí, esa es tu habilidad, Bladebond. Te hace sentir vacía cualquier arma nueva hasta que te acostumbras a ella. Kael asintió, todavía probando la espada. La sensación de no controlarla por completo persistía. Suspira, envainando suavemente la espada, sintiendo el agotamiento del día. Voy a descansar, Estia-sama. Estoy cansado, dijo, y se desplomó sobre la cama, quedando sumido en un sueño profundo. Estia observó a Kael dormido, su postura relajada y el suave subir y bajar de su pecho lo hacían lucir adorable y sorprendentemente maduro. Una cálida sensación invadió a Estia, mezcla de ternura y protección. Impulsada por un impulso irresistible, se subió con cuidado a la cama y se colocó a su lado. Con delicadeza, colocó la palma sobre su espalda desnuda. Duro, pensó, jadeando suavemente al sentir la firmeza de sus músculos. Su toque era ligero y delicado, recorriendo suavemente su espalda y hombros. Kael, aunque vagamente consciente, no se preocupó, en su agotamiento, dormir era más importante. El tacto de Estia lo ayudaba a conciliar un sueño más profundo y tranquilo, mientras ella exploraba con cuidado. Capítulo 22, preparándose. A las 4 de la mañana, Kael se despertó, frotándose los ojos mientras un bostezo lo recorría todo. Se sentía completamente descansado. Al girar la cabeza, vio a Estia durmiendo profundamente a su lado, retorcida en una pose peculiar y divertida. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios y una risita silenciosa se le escapó mientras la observaba. Con cuidado, tomó una manta y la cubrió con ella. Luego se levantó y se dirigió al baño, pues necesitaba una ducha para limpiarse el sudor que se le pegaba a la piel, un residuo persistente de una pesadilla. Aunque no podía llamarla una pesadilla en el sentido tradicional, su cuerpo había palpitado con un dolor extremo durante todo el sueño. Supuso que era un efecto secundario de su habilidad, Renacimiento Carmesí. Después de ducharse, se puso la camisa y los pantalones del día anterior. No tenía ropa de repuesto, una molestia constante que lo obligaba a limpiar la misma ropa una y otra vez, esperando a que se secara mientras se cubría con una toalla. Debería comprarme ropa de repuesto, pensó Kael. Luego se puso su armadura de cuero, que estaba a punto de desmoronarse, y recogió su espada recién adquirida, llevándose la vieja como repuesto, por si acaso. Salió a la quietud del amanecer, aún no había amanecido y las laberínticas calles de Horario estaban completamente desiertas. Era realmente el único despierto a esa hora temprana. Era su hábito madrugar para mantener la disciplina, una práctica arraigada en su vida anterior como boxeador y luchador, donde tal rigor había sido esencial. Tras caminar unos minutos,
llegó al edificio del gremio y entró. El amplio salón, habitualmente repleto de aventureros y personal, estaba vacío, salvo por una figura solitaria desplomada en un escritorio. Era una elfa con gafas, con el pelo castaño y liso cayéndole sobre los hombros. Está durmiendo, pensó Kael, acercándose a ella en silencio. Le dio un suave toque en el hombro, despertándola. Se movió aturdida, dejando escapar un suave bostezo. Mientras se frotaba los ojos, su mirada se posó en Kael y prácticamente gritó como si hubiera visto un fantasma. «¡Oh! Un aventurero», exclamó, abriendo mucho los ojos al ver su desgastada vestimenta y la espada que llevaba en la cadera. Sí, respondió Kael, con una risita al verla ruborizarse de vergüenza. Y, señorita, qué susto me dio cuando gritó. Lo siento, murmuró ella, recuperándose rápidamente. Solo pensé que eras un fantasma. No solemos tener aventureros llegando tan temprano. Miró el reloj y vio la hora. El gremio, la organización neutral que gestionaba a todos los aventureros y sus expediciones a las mazmorras, solía ser un hervidero de actividad a esas horas, pero ahora estaba prácticamente desierto. Supongo que es culpa mía, entonces, admitió Kael con buen humor. Por cierto, ¿está Misa aquí? No, llega un poco más tarde, respondió la elfa, ajustándose las gafas. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Por qué pregunta por Misa? ¿Es su novia o algo así? De acuerdo, dijo Kael, atrayendo su atención de nuevo hacia él. ¿Puedes conseguirme 15 pociones de curación leve y 3 dagas? Sabía que el gremio tenía sus propias provisiones habituales. Aunque sus pociones solían ser de baja calidad y su armería no ofrecía nada excepcional, eran fiables. Y si es posible, ¿tienes alguna armadura ligera? Como puedes ver, la mía está bastante hecha jirones. También me vendría bien una bolsa lateral para guardar las pociones y una bolsa grande para guardar las piedras mágicas, añadió Kael con una sonrisa educada. Bueno, está bien. Vuelvo en un momento, dijo Eina con la voz un poco nerviosa, antes de apresurarse a ir a la parte de atrás a buscar los objetos. Después de unos minutos, regresó con la mercancía solicitada. Serán 24.600 balis, dijo Eina, ofreciéndole una sonrisa profesional. Muchas gracias, dijo Kael, entregándole el dinero. Por cierto, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Eina, respondió ella. Un placer conocerte, Eina. Soy Kael, dijo, sonriendo genuinamente mientras extendía su mano y estrechaba suavemente su pequeña mano enguantada. Sí, respondió Eina, y un pequeño tinte rojo apareció en sus mejillas mientras le devolvía la sonrisa. Se ve tan lindo, reflexionó internamente mientras lo veía quitarse la armadura de cuero y ponerse la nueva armadura ligera, además de usar la bolsa lateral y guardar allí las dagas y pociones. Puedes encargarte de esto, dijo Kael mientras le devolvía la vieja armadura. De acuerdo, dijo Eina, agarrando la armadura y colocándola debajo del mostrador. Hasta luego, Eina, dijo Kael, dándole un último asentimiento antes de darse la vuelta y dirigirse directamente a la mazmorra. Capítulo 23. Sombras de guerra. Kael se adentró en las fauces abiertas de la mazmorra, una caverna inmensa y resonante que parecía respirar la esencia misma de la tierra. El aire, fresco y denso, traía el aroma ancestral de la piedra húmeda y algo primigenio, indómito, un susurro de la vida latente bajo la ciudad. La espada Hestia, recién forjada por Hefesto, se sentía menos como un objeto y más como una compañera, vibrando con anticipación. No era solo acero, era un arma viviente, destinada a crecer con él. Su espada más antigua, un preciado regalo de Mish of Blood, colgaba firmemente de su otra cadera. Su peso era un consuelo familiar y reconfortante. La preparación no era solo una idea, lo era todo, una lección grabada en lo más profundo de su ser. Bajó las amplias escaleras de caracol, y cada paso lo alejaba aún más del mundo superior. La luz natural de Horario,
un recuerdo lejano y desvanecido, se extinguió lentamente, absorbida por la creciente penumbra. Pronto, solo el brillo etéreo y palpitante de los cristales bioluminiscentes, incrustados como joyas dispersas en las paredes, iluminaba el camino. Su suave luz sobrenatural proyectaba largas sombras danzantes que parecían retorcerse y estirarse con cada desplazamiento de su peso. El aire se volvió más denso, cargado con un silencioso zumbido de poder latente. Al tocar el sólido suelo del primer nivel, el pasadizo se abría hacia una cámara más amplia, cuyo techo se perdía en un crepúsculo perpetuo. 3 goblins se movían en la penumbra, con sus ojos opacos y brillantes fijos en la entrada. Eran carne de cañón de bajo nivel, piel verde, complexión tosca, armados con espadas oxidadas y garrotes astillados. Sus gruñidos guturales resonaban débilmente. «Bien, presa fácil para empezar», murmuró Kael para sí mismo, desenvainando la espada estia con un susurro de acero, apenas audible por encima del tenue goteo del agua en la distancia. El primer goblin, envalentonado, arremetió con un gruñido, mientras su garrote silbaba en el aire. Kael era un borrón, casi imperceptible en la penumbra. Su espada cortó el cuello de la criatura con precisión sin esfuerzo. La criatura se disolvió en una nube de niebla negra antes de tocar el suelo, dejando un leve olor acre que se disipó rápidamente. El segundo goblin giró sobresaltado, pero Kael ya estaba allí, una fuerza de la naturaleza desatada. Le asestó una estocada brutal y calculada en el pecho. También se desvaneció, su grito ahogado antes de escapar por completo de su garganta. El último goblin, paralizado por el miedo, apenas registró la llegada de Kael antes de que un último ataque decisivo lo silenciara para siempre. Montones de relucientes piedras mágicas y un poco de ceniza negra fueron todo lo que quedó. Apenas habían sido una amenaza. El corazón de Kael latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por la estimulante emoción del combate. Recogió las piedras, su tenue calor contrastaba con el frío penetrante de la mazmorra. Luego encontró un lugar relativamente despejado y se sentó, preparándose. Los momentos de tranquilidad después de una pelea eran los más angustiosos, pues era entonces cuando el renacimiento carmesí comenzaba su implacable labor. «Aquí vamos de nuevo», dijo entre dientes, comenzando la agonía familiar. Sintió como si innumerables agujas lo atravesaran simultáneamente. Todo su cuerpo comenzó a contraerse, una presión interna aterradora crecía como si sus huesos se rompieran y se recompusieran. Los nervios gritaban al ser dañados y reparados rápidamente, cada regeneración los hacía ligeramente más fuertes. Aunque el crecimiento era minúsculo, la eficiencia cruel del proceso le quebraba los huesos para reemplazarlos por otros infinitamente más resistentes. No eran solo sus huesos, cada fibra de su ser, cada músculo, tendón y órgano, experimentaba esta brutal y forzada evolución. Con el cuerpo renovado, aunque agonizante, se levantó. Los temblores persistentes de dolor eran molestos, pero los ignoró. «Bien, ya está», murmuró, profundizando. El tenue brillo de las piedras mágicas en su bolsa fue un pequeño consuelo contra la oscuridad. Los pasadizos serpenteaban, llevándolo hacia la luz de los cristales, que proyectaban sombras más largas y distorsionadas. Allí acechaban los kobolds, más grandes que los goblins, con hocicos pronunciados y garras afiladas. Uno surgió de un rincón sombrío, con las garras extendidas, pero Kael respondió con un giro fluido que lo colocó dentro de su radio de ataque, derribando a la criatura al instante. Cada enfrentamiento era rápido y decisivo, sus cuerpos se disolvieron en niebla, dejando nuevas piedras mágicas. «Otra ronda del infierno», supongo, suspiró, al sentir cómo comenzaba la reestructuración interna. Adentrándose más, se enfrentó a innumerables goblins y kobolds, moviéndose como un fantasma. Al llegar al tercer piso, los lagartos de mazmorra hicieron su aparición, criaturas escurridizas que emboscaban desde muros o grietas. Uno cayó del techo, pero Kael lo interceptó con la espada estia, cortando su dura piel y haciéndolo desaparecer en niebla y una piedra mágica. El renacimiento carmesí siguió su brutal labor, el dolor fue inmediato y feroz. «Ya, acaba con esto», jadeó,
pero pronto caminaba firme e inflexible. Su cuerpo desarrollaba tolerancia al constante tormento, un ciclo de agonía y adaptación que fortalecía su ser. Al llegar al quinto piso, el aire era más frío y los cristales emitían una luz violeta inquietante. Allí encontró a las sombras de guerra, figuras espectrales casi intangibles con un núcleo rojo pulsante en su centro. Kael se puso en guardia. Sabía que bloquearlas sería inútil. Se concentró en sus núcleos rojos, moviéndose con precisión para atacarlos sin enfrentarse directamente a su intangibilidad. Uno a uno, sus núcleos se hicieron añicos y se disolvieron, dejando tras de sí solo humo negro y piedras mágicas. Su cuerpo convulsionó con el dolor familiar, pero después de unos momentos de agonía, sus pasos volvieron a ser firmes. Al avanzar, fue emboscado nuevamente por sombras de guerra, esta vez un par en un estrecho pasaje. Sus heridas menores aumentaron la sensibilidad de la espada Hestia. Vladebond, la maldición, comenzaba a despertar. Finalmente, se topó con un grupo mayor 5 o 6 arremolinándose en una caverna más amplia. Por un instante dudó, pero la concentración superó la cautela. Moviéndose como un torbellino, aisló a cada enemigo, aprovechando el terreno y los pilares de la caverna, creando aperturas donde parecía no haber ninguna. Los arañazos en su armadura se multiplicaron, pero cada uno alimentaba a la espada Hestia, aumentando su velocidad y precisión. Cada pequeña herida se convirtió en una ventaja devastadora, mientras el poder silencioso resonaba en su empuñadura. Capítulo 24. Déjalo estallar. Kael se movió, un estallido de poder puro e incontrolable. Su espada plateada se abrió paso entre los cuerpos informes de las sombras de guerra. El aire cantaba con los rápidos y entrecortados latidos de su espada Hestia, cada golpe marcado, cada uno dirigido a los palpitantes centros rojos. Los monstruos intentaron atraparlo, sus cuerpos girando, pero él se movía con sincronía instintiva, anticipando sus cambios. No luchaba, fluía. Los diminutos arañazos en su armadura alimentaban a la espada Hestia. Cada nuevo rasguño, cada leve susurro de dolor, hacía que la hoja zumbara más fuerte, más rápido. Vladebond reclamaba poder, su maldad, una bendición corrupta. La espada era ahora una extensión de su brazo, más afilada, más rápida, más hambrienta. Se lanzó, una estocada rápida y poderosa, y una de las últimas sombras de guerra se desintegró en niebla y su núcleo explotó con una brasa moribunda. Las otras sombras maldecían con rabia, sus acciones se contraían espasmódicamente. Reconocieron que estaban amenazadas. Kael era despiadado, aprovechándose de su ventaja. Otro impulso, otro núcleo explotando. Luego otro, luego otro. En cuestión de segundos, la caverna quedó en silencio, las volutas de vapor oscuro se disiparon. Se quedó de pie entre las piedras mágicas esparcidas, con el pecho agitado y una fina capa de sudor en la frente. Los cortes de espada en su armadura eran pequeñas brasas, un dolor leve y constante. El renacimiento carmesí reanudó su brutal labor, un antiguo fuego interno que consumía su ser. Su cuerpo se acalambraba, sus músculos se tensaban, sus huesos latían con el violento y forzado renacimiento. Apretó los dientes, un aullido estrangulado se le quedó atrapado en la garganta. Cuando por fin el dolor cesó, sacudiéndolo pero renovándolo, Kael respiró hondo, estremeciéndose. Bien, gruñó, la palabra escapando como una exhalación cansada. Tomó la última de las piedras mágicas, su calor fue un pequeño consuelo. Podía sentir las sutiles diferencias en su cuerpo, las mejoras infinitesimales. Siempre era monstruoso, pero siempre más poderoso. Avanzó por el séptimo piso, el resplandor púrpura de los cristales se intensificaba, proyectando sombras largas y sombrías. El aire se densificó, se enfrió, con un ligero sabor metálico que presagiaba encuentros más amplios y siniestros. Los pasillos se estrechaban, curvando y serpenteando como las entrañas de una bestia. Sabía lo que le esperaba en los niveles inferiores del quinto piso.
Entonces el silencio fue roto por un chillido gutural que pareció sacudir la misma roca sobre la que se encontraba. Era más profundo, más salvaje de lo que jamás había oído del monstruo al que se enfrentaba. Una figura esquelética apareció balanceándose tras una curva. Era una hormiga asesina. Pero su cuerpo era 5 veces más grande que el de una hormiga asesina normal. Su quitina, antes roja, era ahora de un púrpura oscuro. Su cuerpo blindado era enorme y estaba recubierto de quitina gruesa y pesada, con mandíbulas afiladas que rechinaban amenazadoramente en el silencio sofocante. Sus ojos, de un brillo malévolo y antinatural, se fijaron en Kael. No se trataba de una hormiga asesina común, su tamaño y color púrpura oscuro sugerían mucho más que un simple soldado, un posible irregular. La mano de Kael se apretó alrededor de la espada Hestia. El zumbido bajo de Bladebond ya intuía la inminente batalla. La pelea anterior lo había cansado, y Crimson Rebirth acababa de completar su cruel trabajo. Pero el cosquilleo de esta nueva fuerza fluyó bajo su piel. Sintió la variación gélida en la atmósfera. La presencia de esta criatura era más densa que cualquier otra que había enfrentado en los pisos anteriores. La hormiga asesina emitió un tercer grito gutural. Su sonido vibró a través de los huesos de Kael. Y atacó. Sus múltiples patas agitaban el suelo, moviéndose con velocidad aterradora. Su enorme cabeza baja y las mandíbulas extendidas. Kael bailó. No con el frenético ritmo del duelo anterior, sino con una elegancia mesurada y precisa. Esquivó la primera embestida. Las mandíbulas de la hormiga asesina se cerraron en el aire con un crujido como el de una piedra de moler. La fuerza del golpe creó un viento que azotó su cabello negro. Hizo girar la espada Hestia en un amplio círculo, buscando una zona vulnerable en la quitina oscura. La hoja mordió, pero en lugar de cortar profundamente, patinó con un chirrido penetrante. Obtuvo solo un rasguño superficial. La armadura púrpura era más pesada y resistente de lo que esperaba. La hormiga asesina dio un paso atrás y luego lo golpeó con una de sus patas delanteras segmentadas. Kael apenas logró esquivarlo hacia un lado. La extremidad con garras abrió un corte superficial en su armadura ligera. El dolor fue inmediato y punzante, aunque leve. La espada Hestia zumbaba. Un zumbido bajo y voraz vibraba en su mano. La espada vinculada se activó, reconfortante en su familiar maldad. La espada se sentía más rápida, más ligera, una extensión de su voluntad, impulsada por la herida limpia y pequeña. Kael no dudó. Golpeó hacia adelante, no a ciegas, sino en el espacio entre las placas de quitina del vientre de la criatura, una apertura que había notado en el giro desesperado de la bestia. La espada Hestia, potenciada con la bendición corrupta de Bladebond, se deslizó con repugnante facilidad. La hormiga asesina gritó, un grito desgarrador y frenético. Su enorme cuerpo retrocedió, pateando salvajemente dentro de la pequeña cámara. Sus ojos ardían aún más intensamente de agonía y rabia. Golpeó salvajemente el aire y una de sus patas rozó el pecho de Kael. Se tambaleó contra la pared de roca irregular. Un segundo dolor punzante, otra advertencia de la sangre corriendo bajo su armadura. El latido del renacimiento carmesí era una presencia familiar, pero ahora la agonía del golpe de la hormiga asesina se fusionó con él. La espada Hestia tembló, su brillo plateado relucía en el resplandor púrpura. Kael se lanzó desde la pared, ignorando los nuevos dolores. Pasó como un fantasma, esquivando la figura agitada de la hormiga asesina. Su mente, desapasionadamente matemática, monitoreaba cada movimiento. La criatura era poderosa, pero sus movimientos, aunque fuertes, se volvían predecibles debido a su agonía.
Empujó la espada de nuevo, más profundamente esta vez, girando la hoja hacia el centro. La hormiga asesina se estremeció. Sus gritos se convirtieron en un jadeo burbujeante mientras su enorme cuerpo se desplomaba. La quitina púrpura comenzó a agrietarse, una red de finas fracturas se extendió por su enorme cuerpo. Con un último estremecimiento desesperado, la vil hormiga asesina cayó. Sus numerosas patas se contrajeron y luego quedaron inmóviles. El brillo antinatural de sus ojos se desvaneció. Su enorme cuerpo se desintegró en polvo brillante, dejando solo una piedra mágica oscura, anómalamente grande, que cayó al suelo con un golpe sordo, brillando tenuemente con un color maligno. Kael se quedó de pie junto al cadáver, con el pecho agitado. El sudor le goteaba de la barbilla y los cortes de su armadura latían como brasas incandescentes. El rugido gutural del monstruo resonó en su mente. Esta era una verdadera prueba, una criatura muy superior a las hormigas asesinas comunes a las que se había enfrentado hasta ahora. Una irregular, quizás, o simplemente una excepción. Entonces comenzó la emoción tan familiar, el renacimiento carmesí. Su cuerpo se tensó, sus músculos se endurecieron con una fuerza inimaginable. Un fuego interior estalló desde su centro, envolviendo cada nervio. Cayó de rodillas, apretando los dientes hasta dolerle la mandíbula. Un grito ahogado se alojó en su garganta mientras sus huesos rechinaban ante la forzada remodelación. Sintió agujas invisibles, ardientes y rojas, desgarrándolo y cosiéndolo nuevamente. Todo su cuerpo gritaba. Cada célula luchaba, rebelándose contra la agonía mientras su propia naturaleza se reescribía. Se golpeó la frente contra la piedra fría y húmeda del suelo de la mazmorra, con los nudillos blancos, intentando reprimir el aullido animal que le oprimía la garganta. Esto dolió diferente. Más sutil. Más profundo. La eselia de un oponente tan formidable había cargado a Crimson Rebirth con intensidad sin precedentes. Había sido una eternidad, un largo y agonizante despliegue de poder, alimentado por dolor crudo y puro. Los espasmos finalmente cesaron. Kael temblaba, bañado en sudor, pero estaba más fuerte que antes. Su respiración se entrecortó mientras se ponía de pie con dificultad, con las extremidades pesadas pero funcionales. Su forma se había alterado una vez más, imperceptiblemente. El poder se había despegado tras el tormento, justo como la nota había anticipado. Tomó la enorme y siniestra piedra mágica. Su sombría superficie brillaba en la tenue luz púrpura de la caverna. Era más densa que una piedra normal, y su extraña y fría energía latía desde ella. Continuó avanzando, adentrándose en el 7º piso. El ambiente se enfrió. Un silencio denso lo envolvió. Los sinuosos pasadizos lo arrastraron más abajo, lejos de lo conocido y hacia lo desconocido. El olor metálico en el aire se intensificó, señal de peligros aún más profundos. Había visto lo que existía más abajo, las atrocidades que se avecinaban en los pisos inferiores del 5º piso. Pero los pisos cambiantes de la mazmorra lo confundían. Estaba en el 7º piso, pero necesitaba ascender. Había ido más lejos de lo previsto, arrastrado por la emoción del combate y el empuje inquebrantable de la mazmorra. Ahora debía revertir el rumbo para encontrar el camino hacia arriba. La perspectiva de encontrarse con monstruos más fuertes al regresar le molestaba. No había alternativa. Tuvo que adaptarse. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 25, Miedo. Kael estaba en el 7º piso, la luz púrpura de los cristales proyectaba sombras siniestras y hostiles. El olor a metal en el aire, advertencia de peligros mayores, aumentaba con cada paso que descendía. Había bajado más allá de lo previsto, atrapado por la emoción de la batalla y la presión implacable de la mazmorra. Ahora tenía que darse la vuelta para encontrar el camino hacia arriba, hacia los niveles superiores, más cómodos y menos peligrosos.
La idea de enfrentarse nuevamente a monstruos más poderosos lo perturbaba, pero no tenía elección. Tuvo que adaptarse. Caminaba con suavidad practicada, sus sentidos hormigueaban y su espada estia era un peso tranquilizador en su agarre. El último renacimiento carmesí lo había hecho más fuerte, más refinado, pero el dolor fantasma residual recordaba el costo de su desarrollo. Estaba preparado para llegar a la cima, descansar y tal vez informar a Estia sobre su mejora sin precedentes. Al doblar una curva pronunciada en la caverna, un ruido rompió el sofocante silencio. No era el gruñido de una bestia ni el resonar de la tierra desplazada. Era un grito. Un sonido crudo, lleno de dolor y miedo, más allá del mero sufrimiento. Era humano. Kael se quedó congelado. Todos sus instintos le gritaban que huyera, que fingiera no haberlo oído, que cuidara su vida. Ya estaba profundo en la mazmorra, y un grito así implicaba horrores inimaginables. Pero otro grito, más histérico, seguido de un gorgoteo estrangulado, le hizo moverse sin pensar. Sus pies le precedían, impulsados por voluntad propia. La idea de abandonar a alguien a semejante destino le era ajena. No tuvo tiempo de dudar. Su cuerpo, templado por el sufrimiento e impulsado por una gentileza innata, simplemente respondió. Aceleró. Sus pasos se hicieron más largos, el ritmo aumentó. Los pasillos púrpuras se desdibujaron mientras descendía más profundamente. El aire se enfrió, se espesó y el sabor metálico se intensificó, pero Kael no prestó atención. Los gritos eran su guía. Superó su resistencia, el dolor en sus músculos recién templados. Era una flecha mortal lanzada en medio del mal de la mazmorra. Los gritos se intensificaron, entremezclados con ruidos húmedos y escalofriantes. Llegó al 9º piso. La puerta se abrió a un espacio enorme y cavernoso, iluminado por cristales verdes enfermizos. El aire olía a sangre, podredumbre y el acre olor a icor de monstruo. Y entonces lo vio, un monstruo viviente. Cientos, quizá miles, de hormigas asesinas se arrastraban por el suelo, su quitina roja oscura brillando, sus mandíbulas chasqueando con horrible placer. Se alimentaban. En el centro de la horda había 5 figuras, o lo que quedaba de ellas. 4 ya estaban completamente destruidas, convertidas en montones de carne desgarrada y huesos astillados. Pero uno permanecía vivo, una niña. Le habían arrancado la armadura y sus ropas quedaban en jirones. Su brazo izquierdo había desaparecido, y su pierna derecha estaba destrozada, con el hueso expuesto y parcialmente devorado. Su rostro, pálido y surcado de suciedad y lágrimas, se retorcía en un grito silencioso. Ella estaba consciente. Una sola hormiga, más grande que las demás, desgarraba su vientre. Kael se quedó paralizado por el horror, mientras otro insecto tiraba de sus intestinos. Un grito ahogado y áspero salió de la garganta de la niña, un sonido que perseguiría los sueños de Kael durante años. Su cuerpo se estremeció, su mano arañó el suelo, intentando escapar, pero estaba atrapada. El mundo de Kael se redujo a un único propósito, salvarla. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante, una mancha negra atravesando la oscuridad verde. La espada estia cantó en el aire. Ignoró la delicadeza, confiando solo en la fuerza bruta. Dividió, decapitó y cortó cuerpos quitinosos con eficacia letal. Un huracán de muerte abrió un pequeño círculo sangriento alrededor de la niña. La levantó con cuidado, su cuerpo roto parecía liviano. Te tengo, susurró, un juramento en medio de la desesperanza. Usó su habilidad, halo del mártir.
Un halo blanco y brillante se formó sobre su cabeza, enviando luz cálida y etérea que repelió las sombras de la caverna. Al tocar a la niña, sus heridas comenzaron a sanar. Su brazo y pierna amputados crecieron de nuevo, sus entrañas volvieron a su lugar. Pero Kael sufrió. Cuanto más cicatrizaba la herida, más dolor sentía. Sus miembros eran devorados, sus intestinos desgarrados, su cuerpo y alma quemaban de agonía. Sus músculos se contrajeron, sus huesos se rompían y recomponían. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cada uno de sus millones de heridas se convirtió en suyas, multiplicadas, magnificadas. Las hormigas, aturdidas por la luz, ahora se lanzaron hacia él, pero Kael seguía protegiendo a la niña. Su espada estia, extensión de su voluntad, se agitó salvajemente, guiada por intuición y dolor. Las hormigas estallaron en niebla a su alrededor. Tropezó, cayó de rodillas, pero se levantó de inmediato. No renunciaría. La niña se estaba recuperando. Su piel recuperó color, su respiración se estabilizó. El halo blanco comenzó a oscurecerse, pasando de blanco puro a gris sucio y luego a negro profundo. El dolor alcanzó un último crescendo, destrozando su conciencia. Y luego, tan instantáneamente como comenzó, se detuvo. El halo abisal desapareció. Kael quedó temblando, cubierto de sudor, respirando agitadamente. La niña estaba intacta, completamente curada, aunque inconsciente por el trauma. Sus ojos, llenos de determinación estoica, ahora ardían con furia fría y terrible. Miró a las miles de hormigas que todavía chasqueaban sus mandíbulas. Ellas habían causado este terror. Ellas pagarían. Depositó a la niña en un área despejada, asegurándola. Se puso de pie, apretando la empuñadura de la espada estia hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Deseas dolor?, gruñó, apenas más fuerte que el chasquido de los insectos. Te enseñaré el dolor. Sus ojos, antes cálidos, eran ahora fragmentos de hielo azul que reflejaban la oscuridad abisal. Se movió, no con precisión, sino con ferocidad brutal. La espada estia se convirtió en un borrón plateado que atravesó la horda. Cada golpe estaba cargado con el dolor del halo del mártir, el tormento de la niña y su furia pura. Las hormigas se disolvieron en niebla, una por una. Kael no solo las mató, las aniquiló, dejando solo piedras mágicas brillantes y humo negro. Era una tempestad silenciosa e implacable, un recordatorio del costo de la salvación. Y por primera vez, las hormigas asesinas sintieron miedo. Capítulo 26. Agotado. Kael avanzó con una efectividad de pesadilla, casi inhumana. Miles de hormigas asesinas, que alguna vez fueron una horda implacable e incontrolable, ahora se encontraban ante un depredador mucho más letal que ellas mismas. Su espada estia, antes un mero instrumento de supervivencia desesperada, se había convertido en un arma de devastación absoluta. Un torbellino de movimiento, sus mechones negros volando sobre su rostro mientras giraba, esquivaba y cortaba. El dolor residual del halo del mártir ya no era una agonía abrasadora, sino un nervio crudo y expuesto que había encendido una furia fría y controlada. Cada golpe de su espada estaba cargado de esa rabia silenciosa, un impacto que destrozaba la quitina y rasgaba la carne segmentada. Las hormigas asesinas, con sus cuerpos púrpura oscuro brillando bajo la tenue luz verde, lo atacaban desde todas direcciones, con mandíbulas haciendo chasquidos siniestros. Pero Kael fue más rápido. Esquivó sus ataques, deslizándose entre sus filas con una facilidad desconcertante, su cuerpo convertido en un borrón. No solo las detenía, sino que rechazaba sus ataques con un poder salvaje, estrellándolas entre ellas y rompiendo sus formaciones.
Apuntaba a cabezas, vientres, articulaciones. Hundía su espada en pesados caparazones, los retorcía y arrancaba, dejando nada más que niebla que estallaba y el sonido aplastante de piedras mágicas. La tierra olía a los restos de su especie, una alfombra espantosa de púrpura y negro brillantes. Eran miles y, aún así, Kael no mostraba señal de debilitamiento. Sus acciones, aunque impulsadas por la furia, eran calculadas y utilizaban hasta el último ápice de su fuerza. No desperdiciaba ni un solo movimiento. Cada paso estaba diseñado para causar el máximo daño. Cada giro, cada ataque. Saltó sobre un montón de cadáveres derretidos y cayó silenciosamente detrás de un grupo de hormigas más grandes que intentaban flanquearlo. Antes de que pudieran reaccionar, su espada los atravesó en un ataque amplio y mortal, cortando varios objetivos a la vez. El aire estaba cargado del penetrante olor de cuerpos derretidos, prueba de su incesante ataque. Podía sentir el zumbido familiar de su bladebond, los pequeños cortes y rasguños que recibía solo aumentaban su sincronía con la espada. La espada estia vibraba como una extensión viviente de su brazo, su silenciosa y mortal música atravesaba la horda. Las hormigas, antes arrogantes en su multitud, ahora mostraban caos. Sus clics se hicieron desesperados, sus movimientos descoordinados. Ya no eran depredadoras, eran presas. Algunas intentaron retroceder, pero Kael no mostró piedad. Su ira era una llama helada e implacable que exigía venganza por las atrocidades vistas. Las presionó contra las paredes de la caverna, obligándolas a entrar en espacios estrechos. Sus golpes se convirtieron en un asalto constante, una tempestad de acero que no dejó sobrevivientes. Era una fuerza silenciosa e imparable, una parca en lo profundo de la mazmorra. Los momentos se dilataron hasta convertirse en una eternidad de lucha feroz. La habitación, llena de miles de horribles insectos, se fue vaciando poco a poco. El chasquido de mandíbulas desapareció, reemplazado por el sonido de cuerpos disolviéndose y la respiración agitada de Kael. Finalmente, la última hormiga estalló en una nube de niebla negra. El silencio volvió a la caverna, interrumpido solo por el goteo del agua y la respiración pesada de Kael. El suelo estaba cubierto de cientos de brillantes piedras mágicas, recordatorio de la magnitud de la carnicería. Kael permaneció en medio de la devastación, temblando, sudando, su armadura ligera maltrecha y deshilachada en docenas de zonas. Su pecho jadeaba, sus músculos gritaban de dolor y una fatiga profunda lo envolvía. El dolor residual del halo del mártir persistía como un recordatorio del precio pagado. Su mente, aunque despejada, estaba al límite. Miró sus puños, apretándolos con fuerza. La energía que lo recorría era tremenda, un recordatorio aterrador del poder que había adquirido al destruir tantas criaturas. Sintió a Crimson Rebirth moviéndose dentro de él, iniciando su siguiente transformación dolorosa, promesa de un poder mayor. Se movió lentamente hacia la niña que había dejado atrás. Ella seguía inconsciente, pero respiraba con normalidad y su piel tenía un tono saludable. Su cuerpo estaba intacto, como si las heridas nunca hubieran ocurrido. El halo del mártir había funcionado, pero a un precio que Kael llevaría en su corazón. Se arrodilló a su lado y contempló su rostro tranquilo y sin cicatrices. La había rescatado. Eso era lo que importaba. Pero ahora, ¿qué? Estaba en lo profundo del piso 9 y debía llevar a una niña inconsciente y traumatizada a la superficie. No podía dejarla allí, y cargarla 9 pisos arriba sería monumental, incluso siendo físicamente capaz, con el costo mental y emocional ya alto. Se pasó la mano por el cabello húmedo mientras sus ojos azules recorrían la caverna. Debía haber una salida. Un lugar seguro donde pudiera sanar,
lejos de las atrocidades de la mazmorra. Una idea fugaz cruzó su mente: refugios secretos, pasadizos internos que ocasionalmente llevaban a la superficie. Era una apuesta, pero mejor que retroceder 9 pisos con un Crimson Rebirth activo. Respiró profundo, dejando a un lado dolor y fatiga. Necesitaba pensar. De acuerdo, murmuró con la garganta reseca. Paso a paso. Levantó suavemente a la niña, acomodándola en sus brazos. Luego emprendió la marcha, no por el camino que había tomado, sino explorando el 9º piso. Buscaría cualquier indicio de pasadizo secreto, una salida poco convencional. Sus sentidos agudizados y el zumbido de sus poderes serían su guía. Sabía que la mazmorra era volátil, con peligros ocultos y giros sorpresivos. Pero también sabía que había superado lo peor y salido más fuerte. Encontraría una manera. Para ella. Para él mismo. El silencio de la mazmorra lo envolvió de nuevo, pero ya no era opresivo. Era un desafío. Y Kael, templado por el dolor y con una voluntad feroz, estaba listo para enfrentarlo. Soportaría todo lo que viniera después, porque este era el camino frente a él. Este era el precio de su poder y el costo de su moderación. Capítulo 27. Fracasado. Kael no pudo recoger todas las piedras mágicas, había miles esparcidas por todas partes. Pensó que tendría que volver más tarde a recogerlas, o un monstruo podría encontrarlas y volverse mucho más fuerte, y él ya cargaba bastante con la niña. Tomó todo lo que pudo, llenando su bolsa y su morral hasta el borde. Ya no podía cargar más. Espera, necesito usar la poción, se dijo Kael, tomando 3 pociones de curación lenta. Se quitó la camisa y la armadura, y vertió la poción sobre sus cortes, rasguños y moretones. Incluso con su autorrecuperación, esto le tomaba tiempo, y necesitaba estar en su mejor estado. La poción alivió su agotamiento físico, pero lo que sentía en su interior superaba cualquier imaginación. Si Renacimiento Carmesí se activaba nuevamente, quedaría inconsciente y ambos estarían en graves problemas. Su mirada se posó en la chica. Estaba prácticamente desnuda, con la ropa desgarrada tras haber sido devorada viva. Cuando llegó a ella, ya no tenía extremidades, y también le habían devorado el estómago y los pechos. Se sorprendió de que aún estuviera viva cuando la rescató. Kael suspiró. Se puso la armadura y le dio su camisa, le quedaba grande, lo cual era una ventaja. Luego regresó a los cuerpos de sus aliados y tomó uno de sus pantalones apenas utilizables, con los que vistió a la niña. Kael sabía que acababa de deshonrar a los muertos, pero ahora solo eran cadáveres sin extremidades ni cabezas. Después de terminar, continuó descendiendo. Necesitaba encontrar un refugio seguro. Recordó que había zonas y pasajes ocultos en la serie, y que los Xenos los habían usado para esconderse de los monstruos y aventureros. Si encontraba uno, tendría más posibilidades de sobrevivir, si no, tendría que idear algo. Pero debía evitar enfrentarse a otro monstruo. Necesito mantenerme despierto, pensaba Kael mientras avanzaba en la mazmorra. Estaba en el 9º piso. Le dolía la cabeza, cargar a la niña le dificultaba moverse, y su esfuerzo por no desmayarse lo agotaba aún más. Era como si la mazmorra supiera qué pasaría si caía inconsciente y esperara el momento para atacar. Al adentrarse, raspó las paredes, retrasando la regeneración de la mazmorra y la aparición de monstruos. Necesitaba tiempo para sanar las heridas que él mismo iba dejando atrás. Su respiración era regular, pero sus ojos parpadeaban. Miró a la niña, que dormía, y una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. «Qué suerte tienes de que estuviera allí. Si no, te habrían devorado, y ahora duermes mientras yo lucho por nuestras vidas», murmuró. Tenía sueño, y ver a la niña dormir lo consumía, pero se movió sin dudar, y ningún monstruo apareció.
Era como si la mazmorra esperara a que bajara la guardia. A medida que avanzaba, las paredes se ensanchaban y una luz verde iluminó su camino. Sus movimientos se hicieron pesados, pero un instinto profundo lo impulsaba. Tras lo que pareció una eternidad, detectó una irregularidad en la tosca pared de piedra, una hendidura poco profunda, apenas lo suficientemente grande para que dos personas se acurrucaran. Aunque no estaba en los pasadizos ocultos que recordaba, era un refugio. Con un suave gruñido, colocó cuidadosamente a la niña en el estrecho espacio, recostándola a su lado. La estrechez del lugar los mantenía apretados, y la fría piedra de la pared ofrecía poco consuelo. Kael se desplomó, apoyando la cabeza contra la superficie dura y cerró los ojos. Cada fibra de su ser clamaba por descanso, por un instante de tranquilidad para escapar del dolor y del agotamiento que amenazaba con consumirlo. Su conciencia, al límite, finalmente cedió, sumiéndolo en un profundo sueño sin sueños. Por suerte, ningún monstruo apareció en su escondite. Después de lo que parecieron apenas segundos, comenzaron unos sollozos pequeños y apagados. Kael abrió los ojos. La niña, que había estado inconsciente, estaba despierta, su cuerpo temblaba y emitía gritos silenciosos. Sus ojos, cerrados mientras las lágrimas corrían, estaban muy cerca de Kael, como si se abrazaran sin moverse. Al verla angustiada, Kael, a pesar de su agotamiento, susurró suavemente. ¿Estás bien? Quiso preguntar qué había pasado, pero se contuvo. Sus palabras amables parecieron romper el dique. Mi escuadrón dijo con voz ahogada, un susurro lleno de lágrimas. Volvíamos de los pisos más profundos. Ya estábamos heridos, cansados. Un escalofrío recorrió su cuerpo y se aferró a la camisa enorme que Kael le había dado. Entonces llegaron. Una estampida de hormigas asesinas. Tantas, nos invadieron. Su voz se quebró y las palabras se perdieron entre sollozos. Mis amigos, todos ellos, no pudo terminar, las imágenes eran demasiado horribles. Yo, era la única. Finalmente lo logró, sus últimas palabras apenas audibles, llenas de un dolor crudo e insoportable. Pero tú, me salvaste, dijo mientras apoyaba la cabeza en su pecho. Kael suspiró y colocó una mano sobre su cabeza. Está bien, ya estás a salvo. Al escucharlo, la niña se calmó y se abrazó a Kael, como si él fuera su luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz apenas audible. Me llamo Kael, respondió él, cerrando los ojos y apoyando la barbilla sobre su cabeza. Las paredes de la mazmorra estaban frías, abrazarse les permitía compartir calor. En ese momento, Kael no solo sentía frío, sino también enfermedad y agotamiento. La niña sintió con la cabeza y dijo: Gracias. Mi nombre es Uris. Capítulo 28, Asalto. Kael tenía los ojos cerrados. Su cuerpo y el de Uris estaban cerca, demasiado cerca. A Kael no le importaba. Lo importante para él era descansar. Agradeció que la niña hubiera dejado de llorar, pues le impedía relajarse. Su pecho se apretaba contra el suyo, y podía sentir sus respiraciones en su rostro. La niña, que ya había terminado de dormir, mantenía la mirada fija en el rostro dormido de Kael. La tenue luz verde del calabozo iluminaba sus rasgos. Uris sintió una punzada repentina en el corazón cuanto más lo miraba, como si algo la atrajera hacia él, hacia cada uno de sus movimientos. Era especialmente consciente del roce de su pecho contra el suyo y de sus manos aferrándose a las suyas. Fue demasiado para ella, su rostro ardía de vergüenza. Mientras tanto, Kael ya dormía, dejando escapar pequeñas respiraciones por la boca. Uris, que había mantenido la cabeza gacha, la levantó.
Sus ojos se posaron en sus labios, por un instante le parecieron irresistibles. Pero inmediatamente apartó el pensamiento. Pensamientos puros. Uris, pensamientos puros. Suspiró mientras bajaba la cabeza de nuevo, intentando con todas sus fuerzas contenerse. Tenía la opción de irse, pero no quería. Estaba tan aterrorizada que si aparecía otro monstruo dudaba poder luchar contra él. El mero pensamiento de mirarlos le recordaba esos momentos dolorosos, la sensación de ser devorada viva mientras ella solo podía gritar. Uri se estremeció al recordarlo, sin darse cuenta de que la persona a su lado enfrentaba un dolor aún mayor del que jamás hubiera imaginado, el dolor de sentir sus propios huesos romperse y todo su cuerpo sufrir con cada aumento de Celia, una verdadera locura. Si no recuerdo mal, apenas vivía antes de que él llegara, pensó Uris. Desde el momento en que Kael llegó a salvarla, su cuerpo fue destrozado, sus extremidades devoradas y sus intestinos dañados. Exhalaba su último aliento antes de que lo único que recordara fuera una luz blanca, y luego perdió el conocimiento. Pero lo que le causó curiosidad era que ahora estaba de vuelta en perfectas condiciones. Se sentía mejor que antes. Su corazón se sentía fuerte, y todas las pequeñas cicatrices que tenía habían desaparecido. Era como si le hubieran dado un cuerpo nuevo. Entonces un pensamiento la asaltó, debe tener magia curativa, reflexionó. Ojalá yo la tuviera. Sin saber lo que Kael había sentido, lo que había pasado al usar su habilidad en ella. Su dolor le fue transferido, multiplicado por 10. Estaba prácticamente muerto por dentro. Después de 3 horas. Uri se estaba poniendo extremadamente inquieta. Sentía que Kael se volvía más irresistible a cada segundo, hasta que no pudo soportarlo más. Separó los labios y se inclinó hacia adelante, cerrando los ojos, con la intención de robarle un par de besos mientras dormía. Era como si él atrajera su alma. Creo que no deberías hacer eso. De repente, su corazón se encogió al detenerse a mitad de camino, y un rubor intenso cubrió todo su cuerpo, ya estaba temblando. La atraparon. No, él piensa que soy una pervertida, se dijo Uris mientras su rostro ardía de vergüenza. Vámonos, ya he descansado lo suficiente para sobrevivir, dijo Kael abriendo sus ojos azules. Le acarició suavemente la cabeza y le sonrió. Salió del pequeño y estrecho lugar, y la niña lo siguió obedientemente. Kael sintió que podía aguantar por el momento, así que de repente la cargó como una novia y corrió a gran velocidad hacia el piso superior, evitando tantas peleas como pudo. Después de unos minutos de carrera, llegó al piso 9. Vio un pequeño número de hormigas asesinas. Cuando Uris las vio, su rostro pasó de la incomodidad al terror, repitiendo los recuerdos grabados en su mente. Intentó no luchar, pero quienes le bloquearon el paso encontraron su fin con el sonido del humo y un tintineo. El renacimiento carmesí se activó. Kael se detuvo un instante, soltó un gruñido y volvió a correr hacia la cima. Sentía la necesidad de llegar cuanto antes. Tras lo que parecieron horas de carrera, la resistencia lo alcanzó. Se sentó unos minutos con la niña aún en brazos. La chica no se quejó, como si disfrutara del momento. Kael aceleró el paso y volvió a correr. Capítulo 29, de vuelta. Kael aceleró el paso, respiraba con dificultad tras unos minutos de carrera. La niña en sus brazos parecía volverse cada vez más pesada en su mente. Él miró hacia abajo y vio a Uri sonrojada y con una sonrisa en su rostro. Kael la ignoró y, al momento siguiente, una hormiga asesina, escondida en los rincones de la mazmorra, saltó sobre él. Lanzó a la niña, desenvainó rápidamente su espada y mató a la hormiga de un solo golpe. El renacimiento carmesí se activó y un gruñido escapó de su garganta. No era el momento de mostrar debilidad, su rostro era estoico.
Kael envainó de nuevo su espada, atrapó a la muchacha y continuó corriendo. Uris, quien fue arrojada por Kael, lo vio matar a la hormiga asesina en cuestión de segundos, atraparla y reanudar su carrera. Ella tenía una sonrisa sorprendida, mezclada con felicidad. Es tan atractivo. Sus ojos prácticamente se convirtieron en corazones. Incluso sin la gracia de la estrella hueca, era la personificación del ser humano perfecto, gracias a las maravillas que Crimson Rebirth había hecho en su cuerpo. Y con su habilidad, ni siquiera los dioses podrían resistirse a él, así que ¿cómo podría hacerlo un humano? Ella quedó fascinada por su presencia. Kael la ignoró y corrió hacia arriba, sintiéndose confiado de que podría llegar a la cima, incluso si enfrentaba algunas complicaciones. Ahora estaban en el primer piso. Para entonces ya había muchos aventureros y todos descendían para bucear. Algunos los miraron, otros los observaron fijamente. Porque le quedaban demasiado grandes. Kael llevaba a Uris como una princesa, mientras que ella solo llevaba pantalones casuales y una camisa que le quedaba grande. Y Kael estaba jadeando, estaba extremadamente exhausto por haber corrido durante 3 horas completas, mientras mataba a muchos monstruos a medida que ascendía. Kael los ignoró y colocó a Uris suavemente en el suelo. Ella pareció decepcionada y dudó, pero obedeció. Así que, estamos aquí. Espero que puedas irte de aquí, dijo Kael mientras respiraba profundamente, tranquilizándose. Uris asintió. Gracias, dijo ella mientras se acercaba y posaba sus labios sobre los de él, pero un dedo los separaba. Kael se sorprendió un poco por sus acciones, acababan de conocerse. Era inusual, sí, la salvó, la sanó y la ayudó a llegar a casa. Pero aún así era inusual. En la mejilla estaría bien, dijo Kael mientras Uris se sonrojaba. Intentó besarlo, pero él la detuvo poniéndole un dedo en los labios. Ella asintió, avanzó y lo besó en la mejilla. Antes de que pudiera irse, Uris le agarró la mano, una mirada vacilante apareció en su rostro. «Podemos ir juntos», dijo Uris como un niño tímido. Kael sonrió ante sus acciones. «¿No te decides, eh?» Él asintió. Después de que salieron de la mazmorra, ella siguió sosteniendo su mano. «Aquí estamos. ¿Quieres que te lleve con tu familia?», le preguntó Kael con una sonrisa burlona. La chica negó con la cabeza. «Puedo irme desde aquí, gracias, Kael-kun», dijo Uris con una sonrisa. Le levantó la mano y la besó, intentando aprovechar la escasa interacción que habían tenido. Luego ella huyó. «Qué chica más inusual», murmuró Kael para sí mismo mientras miraba sus manos, un poco sorprendido por sus acciones. Kael ahora estaba frente a la recepcionista del gremio. Él solía venir aquí cuando era de noche, llegaba temprano. ¿Pero qué podía decir? Ya no podía llevar más piedras mágicas. «Hola», Kael-kun, dijo una voz a sus espaldas. Se giró y vio a Misa, la chica de cabello rosa. «Hola», Misa, dijo Kael mientras sonreía al verla. «Justo iba a preguntar por ti», dijo Kael, lo que hizo sonreír a Misa. «¿En serio?», preguntó Misa inclinándose hacia adelante. «Sí, señorita Misa», dijo Kael mientras le acariciaba la cabeza. Lo que hizo que Misa se sonrojara al sentir el roce en su cabeza. «Sabes que soy mayor que tú», dijo haciendo pucheros. «Espera, has cambiado mucho», dijo Misa mientras observaba su rostro y su cuerpo, cubierto de sudor. Solo llevaba la armadura ligera que solo protegía sus puntos vulnerables, así que básicamente tenía la parte superior del cuerpo al descubierto. Pero olía realmente bien. ¿Su sudor era algún tipo de almizcle? «¡Wow! ¿En serio? Te ves tan diferente en 1 o 2 semanas»,
dijo mientras empezaba a agarrarle los brazos y a acariciarle los abdominales. Los otros aventureros se sintieron un poco atraídos por su interacción. Mientras Eina, que los miraba de reojo, se sonrojó un poco ante la actitud atrevida de su amiga. «Misa», preguntó Kael mientras miraba a la chica de cabello rosado que parecía aturdida. Misa se sonrojó al salir de su aturdimiento, se sentía extremadamente atraída por la persona frente a ella pero no sabía por qué. «Kael-kun, ¿necesitas ayuda con algo?» Eina se acercó, lo tomó de la mano y lo llevó a la recepción. «Gracias, Eina-san. Quería convertir las piedras mágicas. ¿Podemos ir a un lugar privado?» Eina miró a Kael y asintió. Después de llegar finalmente a un lugar privado, Eina se sentó con aire profesional. «Eina-san, quería decirte que otro irregular apareció en el piso 7. «¿En qué piso?», gritó Eina. ¿En el 7º piso? No, lo que digo es, ¿por qué estabas en el 7º piso?, dijo Eina mientras agarraba a Kael por los hombros y lo sacudía con fuerza. «Ah, Eina-san, cálmate». Kael sonrió y se rió entre dientes ante su reacción. Eina, que recuperó el sentido, se sonrojó y tosió en su puño mientras volvía a sentarse en el sofá. Kael la miró. Vestía un traje ajustado, su cabello castaño le llegaba hasta el cuello y sus hermosos ojos brillaban intensamente. Sus orejas puntiagudas insinuaban su ascendencia élfica. Kael suspiró mientras explicaba. «Eina-san, no quiero decir nada, solo quiero que sepas que soy más fuerte de lo que crees. Puede que me haya unido antes, pero no tienes que preocuparte por mí». La respuesta de Kael fue un poco fría. «El irregular está muerto. Lo he matado, así que no hay necesidad de preocuparse de que mate a otros aventureros». Kael explicó mientras Eina escuchaba. «Parece maduro. Supongo que mi preocupación era infundada, pero ¿por qué me preocupaba?», dijo Eina, poniéndose la mano en la mejilla y suspirando. «Y estas son las piedras mágicas de hoy, y aquí está la piedra mágica del irregular», dijo Kael mientras sacaba la enorme piedra mágica de su mochila junto con otras piedras y una bolsa grande de piedras mágicas de la hormiga asesina. Eina los miró con expresión de sorpresa. Capítulo 30, Toque. Eina miró la piedra mágica con una expresión de sorpresa. Kael permaneció sentado tranquilamente. «¿Puedo tomar un café mientras tanto?», le preguntó a Eina, quien asintió, tomó las piedras mágicas y regresó con el café. «Tomará un poco de tiempo», dijo Eina mientras volvía a sentarse. «No hay problema, puedo esperar», respondió Kael, sonriéndole mientras bebía un sorbo de café. Unos minutos después, una chica de cabello negro llegó, colocó 2 bolsas enormes sobre la mesa y luego se fue. «Cada piedra mágica de hormiga asesina vale 900 balis. La mayoría de las piedras mágicas que tenías eran de hormiga asesina y algunas eran de kobolds, goblins, lagartos de mazmorra y sombras de guerra», explicó Eina. «Has ganado al menos 1.000.000 de balis». Kael no dijo nada, como si reflexionara sobre algo. Después de unos minutos, se levantó. «Gracias, Eina-san. Debería irme», dijo Kael mientras recogía las 2 bolsas y se las ataba a la cintura. Eina sonrió y asintió. Kael salió del gremio y fue directo a una tienda de ropa, donde compró 5 camisas blancas, 5 pantalones de cuero negros para él y algunas prendas para Estia. Después de sus compras, regresó a su hogar familiar. En el camino, se topó con alguien. «Oye, mira por dónde vas», exclamó una niña pequeña con capucha, su actitud desconfiada era evidente. «Espera», dijo Kael, agarrándole la mano. «Oye. Suéltame», luchó contra su agarre. «Lo haré si me devuelves mi bolsa», dijo Kael con dulzura, reconociendo a la persona, era Liliruca Arde,
increíblemente pequeña y con una bolsa enorme. No tengo nada tuyo, mintió ella. Kael no dijo nada. La levantó del suelo de la mano y la condujo a un callejón, mientras otros observaban. Dejó la ropa que había comprado para él y Estia en el suelo y miró a Lily, que aún intentaba zafarse de su agarre. Le quitó la capucha, y lo que vio le hizo entrecerrar los ojos. Tenía moretones negros en el estómago y una mejilla hinchada, como si la hubieran golpeado recientemente. Kael suspiró y colocó la mano sobre su cabeza, usando su habilidad. Un halo blanco puro apareció sobre su cabeza. Al instante, todas las heridas y aflicciones de su cuerpo desaparecieron. Al desvanecerse, el halo sobre la cabeza de Kael se volvió negro. El dolor estalló en su interior, pero solo un gruñido escapó de su boca. Para no asustar a la chica frente a él, contuvo el dolor, manteniendo una expresión estoica. Luego sonrió y dijo: «Todo bien», mientras acariciaba la cabeza de Lily. Lily, que apenas segundos antes sentía dolor, ahora se sentía mejor que nunca, como si le hubieran lanzado un hechizo curativo de primera. Su cuerpo dolorido y magullado había sido sanado por la persona que tenía delante. Solo había visto un halo en su cabeza y luego el dolor desapareció, pero entonces el halo se volvió de un negro amenazador y un pequeño gruñido escapó de la persona frente a ella. «Niña», dijo Kael, «puedes quedarte con el dinero, pero robar está mal», añadió mientras le daba una palmadita en la cabeza. Lily no sabía qué hacer, la culpa la invadía. No podía comprender cómo una persona podía ser tan amable. Kael no dijo nada. No le importaba lo que hiciera, todos tenemos problemas, y ella solo había cogido una de las bolsas. Quizás solo pudo agarrar una, jajarrió Kael para sí mismo mientras recogía la ropa y dejaba a Lily en el callejón. Kael continuó su camino hacia la iglesia, pero nuevamente se topó con una persona familiar. «Nya. Señor, no lo he visto por un tiempo», era Anya, quien tenía una sonrisa traviesa. «Hola», asintió Kael. «He estado ocupado». «Ocupado, Nya», dijo Anya mientras lo agarraba enérgicamente del brazo y lo arrastraba. «Señor, venga aquí conmigo, le compraré comida, Nya». A Kael no le importó, pues de todas formas tenía hambre, no había comido nada antes ni después de la mañana. Desconfiar de Freya no le preocupaba, pero sí que tocar a SYR pudiera exponer su identidad. Dudó, pero aún así entró en el pub. Al entrar, su mirada se posó en una mujer corpulenta. La reconoció, era Mia Grand, una enana y es miembro de la familia Freya, de ojos marrones y cabello castaño largo recogido en una coleta. Luego sus ojos se posaron en una elfa de cabello verde hasta los hombros y penetrantes ojos azules, Riolan. Después en una persona gato de cabello negro y ojos verdes, de apariencia algo más madura que Anya, Chloe Rollo. A continuación, en una humana de ojos y cabello castaños, apenas recordada de la serie, Lunoire Faust. Y finalmente, en una mujer de cabello gris azulado recogido en un pequeño moño, con ojos del mismo color, SYR Flova. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Viajero de la Niebla, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, El Jugador, Lady DR, USS Amman, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenovón, Didio Valdés, Cristian Medina.
The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Sinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Ercapi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfix. Jonathan Fernando Diego Morales. El Sitio. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strique CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo On. Skuy Wolf. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles.
Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramallón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest I.O. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa. Cotoria Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.